yo soy ingeniero constructor y profesora de matemáticas. Dentro de me ha tocado impartir el curso de mecánica de suelos, que es un curso muy importante, sobre todo en construcción, y preparé una pequeña presentación para que ustedes tengan una idea de lo que necesitan saber básico para la mecánica del suelo. Pásense a la 2. Ya, en esta diapositiva están los tópicos que vamos a hablar hoy, que es la infraestructura del suelo, la clasificación del suelo, el estudio del terreno, el acondicionamiento del terreno y el replanteo. La 3. Muy importante para nosotros es el cimiento. Es parte de la infraestructura que se transmite directamente al terreno y debe cumplir dos misiones. Una es transmitir al terreno las cargas verticales, los momentos y los empujes que vienen arrastrados del edificio. No sé si entienden ustedes lo que son las cargas verticales, pero lo que significa el peso que está siendo transmitido de la edificación al suelo. Y la otra parte importante es anclar al terreno el edificio, ¿ya? Entonces uno tiene que, en el cimiento, la cimentación, tiene que asegurarse que ese terreno vaya a recibir las cargas y se ancle la edificación. 4. La siguiente diapositiva. Ahora, cuando nosotros hablamos de anclarnos al suelo, tenemos que saber qué es el suelo, ¿ya? Y el suelo es un estrato, es una capa de muchas partículas que viene de la degradación de las rocas. Dice, geológicamente se aplica a las capas de tierra depositadas así por causas naturales. Ya, caso de no existir estratos, considerándose el suelo como homogéneo. ¿Qué son los estratos? La degradación de las rocas en sus procesos naturales durante miles de años va generando partículas más pequeñas. Se va partiendo la roca y va generando rocas más pequeñas y después más y más pequeñas con el tiempo. Entonces, esa roca que se va degradando por efectos del clima y por efectos de que aparece vegetación, se va convirtiendo en suelo. Vamos a la 5. Los diferentes tipos de suelo. Entonces, dentro de la degradación de las rocas, que después vamos a ver cuáles son las rocas, la degradación de las rocas, tenemos estos tipos de suelo que les estoy mostrando, que es el limoso, arcilloso, arenoso, pedregoso y la tierra oscura. La número 6. Ahora, este suelo va a tener una clasificación normativa, ¿ya? Vamos a la 7. Y aquí vamos a clasificar lo que es el suelo. El suelo va a estar clasificado en roca, grava, arena, limo y arcilla. ¿Cómo es la clasificación de estos distintos elementos? Es de acuerdo a su tamaño, generalmente a su tamaño, a su resistencia. Entonces, por ejemplo, tenemos la roca, que es un agregado natural de uno o más minerales. Profe, perdone que le interrumpe, pero no sé si yo estoy pegado con la Power o se pegó, porque yo solamente veo los diferentes tipos de suelos. Se pegó. Ah, ¿Sí? tiene que irse a la Se 7. pegó, sí. Yo también lo veía así. Ahí está. ¿La 7? Esa está. La clasificación. Aquí estamos el tema. Sí, yo estaba pegado. Disculpen. Ah, ya. Ahí sí. No, estaba pegado, diapositiva. yo lo veía así, profe. Ah, ya. Sí, ya. Es que esos son problemas del tráfico de internet, entonces como que le va a llegar unos segundos más tarde. Pero Es que yo estoy colgado al internet, profe, por eso. No tengo plata para. como muchos, no se preocupe. Ya. Bueno, la clasificación normativa del suelo se refiere al tamaño, entonces están separados en roca,
grava, arena, limo y arcilla. Entonces, como les decía, las rocas, dice, es un agregado natural de uno o más minerales que para sufrir modificaciones sensibles a su estructura en presencia del agua necesita periodos de tiempo superiores a la vida útil de un edificio. O sea, degradar una roca es muy, muy difícil. Y a su vez, las rocas son los que ofrecen mayor resistencia a la edificación. ¿Ya? La roca es la que le da resistencia a las estructuras. Después tenemos las gravas. Dice, es una fracción de suelo cuyas partículas tienen un tamaño comprendido entre 2 milímetros y 60 milímetros. Se refiere a 2 centímetros a 6 centímetros. Fin. La fina hasta 6 milímetros y la media hasta 20 milímetros. Gruesa es por encima de los 20 milímetros. Entonces, si se fijan, la grava va a depender si es gruesa, media o fina de acuerdo al tamaño de la piedrita. ¿Ya? Después tenemos la arena, que es una fracción de suelo cuyas partículas tienen un tamaño comprendido entre 0,6 milímetros y 2 milímetros. Fina hasta 0,2 milímetros, media hasta 0,6 milímetros y gruesa por encima de los 6 milímetros. También la arena está clasificada de acuerdo a su tamaño, y ahí tenemos la fina, la media, la gruesa. El limo es una fracción de suelo cuyas partículas pasan por el tamiz 0,06. No sé si ustedes saben lo que es un tamiz, pero un tamiz es una medida que se usa para cernir, digamos, para como colar el suelo, y el que pasa sobre ese tamiz, ya nosotros así clasificamos el tamaño del suelo. Después tenemos las arcillas, fracción de suelo con las partículas de tamaño inferior al 0,002 milímetros. A ver, pásese a la otra. Ya. Fíjense que aquí hay como una especie de historia del suelo. ¿Ya? Tenemos el lecho rocoso en la primera vertical, y después tenemos cómo se va degradando la roca por medio de como la lluvia, el viento. Después, en el segundo, dice, la materia orgánica facilita la degradación. Cuando se fractura la roca y empieza a haber estas pequeñas partículas, empieza a ocurrir que tenemos materia orgánica. Aparecen los insectos, los bichitos, las plantitas muy pequeñas, y esas, al empezar a crecer en el intermedio de las rocas, empiezan a degradar la roca, y eso ayuda a la desintegración de la roca. Después tenemos que se forman los horizontes cuando nosotros ya en el lecho del suelo, digamos, ya tenemos suficiente degradación para que exista materia orgánica en toda la superficie. Y después, en la última vertical, el suelo, desarrollando sustancias vegetales densas. El suelo mismo es cuando ya la roca se ha degradado y ya tiene una capa de material donde puede existir materia orgánica, como plantas, insectos, etc. Entonces el suelo tiene varias etapas. A ver, vamos a la 9. ¿La 9 la ven? Sí, profe. Dice la clasificación normativa, y aquí está, no les voy a leer toda la diapositiva, pero algunas cosas nomás. Por ejemplo, los criterios de clasificación. Los criterios de clasificación tenemos gravas, arenas, limos y arcillas. Y a mano derecha están las medidas, lo que les acabo de nombrar. Gruesas, medias, finas, y de cada una es el mismo concepto. Excepto las arcillas, porque las arcillas son menores a 0,002 milímetros. Después tenemos la clasificación de las rocas. Entonces, la clasificación de las rocas y de dónde viene la degradación de las rocas para que se conviertan en suelo, tenemos algo que se llaman las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son conglomerados areniscas
no puedo nombrar esa palabra, tampoco puedo nombrar, margas, calizas, y etcétera. Entonces las rocas sedimentarias tienen una forma, yo de ahí les voy a mostrar una imagen para que entiendan lo que son las rocas sedimentarias, porque cuando a uno le dicen rocas sedimentarias, si usted no sabe por una imagen que es como difícil. Es un conglomerado que está unido por un material que las tiene unidas, son rocas que están unidas por un cierto aglomerante, que es del mismo suelo. Después tenemos las rocas metamórficas, que son las cuarcitas, pizarras, esquistos, etc. No sé si ustedes han visto por ahí una imagen de las rocas pizarras. Son rocas muy, ¿cómo decir? La usan para hacer, ¿cómo se dice esto? Decoraciones, por decir. Para hacer chapas, ¿ya? Son rocas muy compactas, ¿ya? Después tenemos las rocas plutónicas, granito. Perdón, pero ahí la que dice la profe son rocas que se usan para enchapes de revestimiento. Enchapes, Sí. exactamente, enchapes. Entonces, esa roca es muy compacta y la tienen que cortar para darle la forma e ir pegando para el enchape. Y después tenemos las rocas volcánicas, que son los basaltos, etc. Bueno, todo ubica las rocas volcánicas. Esas son las que venden ahí, que le dicen piedra pómez, ¿no? Esa es la forma que tiene. Ya, pásese a la 10. Estamos a la 10. Ya. Aquí hay una clasificación también de las rocas, y aquí empiezan a dar más detalle lo que son las rocas ígneas metamórficas, las rocas metamórficas foliadas, etcétera. Y ahí es la presión admisible para cada uno de esos distintos tipos de rocas. Porque a nosotros nos interesa no solamente saber geología, saber de las rocas, sino que la resistencia que nos dan esas rocas para la edificación. Entonces, eso es lo importante. Entonces, en estas tablas están las distintas presiones admisibles, ¿ya? No nos vamos a entrar en tantos detalles para poder, porque ahí le va a quedar después a usted esta información. Ya, váyase a la 11. Y aquí tenemos en la 11, por ejemplo, los tipos de rocas según su origen. Y ahí van a tener algunas imágenes que les van a ayudar en su mente poder visualizar las distintas rocas. Por ejemplo, las rocas ígneas se forman por la solidificación de un magma. Entonces, ahí abajo están las imágenes, ven el basalto, la obsidiana, la piedra pómez, esas son las rocas ígneas. Las sedimentarias, fíjense que son de conglomerado, es como, es más de un tipo de suelo que está en un conglomerado, no sé cómo explicar, que están en una sola pieza, ¿ya? Las sedimentarias son más de un tipo de roca. Y las metamórficas son estas muy compactas que se usan para enchape, claro, que tenemos la pizarra, la cuarcita y el mármol. Esas son las formas que tienen y la procedencia. ¿Alguna duda hasta ahí? Parece que... No, A la profe. 12. Ya. A la 12. Ya, dice estudio de terreno. Estudio de terreno. ¿Ya? Recién estábamos hablando de los suelos, los tipos de suelo. También está clasificado. Bueno, ya vamos a seguir hablando del suelo. Esperemos un punto. El estudio del terreno. Número 13. Ya. En estudio del terreno, cuando uno va a edificar, hay algunos conceptos importantes que tiene que conocer del estudio del terreno, donde usted va a edificar. Que uno es la compactación. Esa palabra a lo mejor la han escuchado.
La compactación es una compresión del suelo inducida mecánicamente. Eso básicamente es la definición. La compactación es cuando uno está en un cierto terreno y tiene que darle la resistencia adecuada para poder edificar. ¿Cómo se genera la compactación? La compactación, bueno, el suelo tiene varios elementos que son el suelo mismo, aire y agua. Todos los suelos tienen estos tres elementos. Cuando uno empieza a compactar mecánicamente el suelo, lo empieza a aplastar, lo primero que le saca es el aire, ¿ya? Y después, al seguir mecánicamente con rodillo, etcétera, y distintos elementos para compactar, uno lo empieza a aplastar y empieza a acomodar las partículas. Y para esas partículas muchas veces se humedece el terreno para lograr la humedad óptima del terreno para que eso se acomoden bien las partículas. Eso es la compactación. Es sacar el aire y darle la humedad óptima para que ese suelo quede compactado a la capacidad que necesita para su edificación. Por ejemplo, ¿qué es la consolidación? Es una compresión del suelo debido al peso propio de la carga aplicada al mismo. La consolidación es, por ejemplo, usted ya tiene un elemento estructural encima y el suelo ya está consolidado, ¿ya? No se va a mover. Asiento o asentamiento. El asentamiento hacia abajo del terreno provocado por la acción de una carga, ya sea artificial, por el peso de un edificio o natural, o bien se modifican las condiciones externas disminuyendo el grado de humedad y corrimientos. El asentamiento es un proceso bastante delicado porque el asentamiento, por ejemplo, uno tiene que tener bien compactado el suelo para que no se produzca asentamiento, porque si usted ya tiene una edificación y parte de su suelo no quedó bien compactado, puede ocurrir que ese terreno baje un poco y ahí le va a provocar un problema. Expansión o hinchamiento. También eso podría ser complicado. Es el movimiento hacia arriba lateralmente originado por corrimientos, influjo de humedad o disminución de la presión. Suele producirse en forma natural, cíclica de terrenos de fina gradación. El hinchamiento, claro, también le va a provocar un movimiento. El asentamiento es un movimiento hacia abajo y en la expansión es un hinchamiento, sube. Entonces eso le puede provocar una fractura en la estructura, en el suelo, en la losa, en lo que tenga ahí puesto. Después tenemos hundimiento. Es el asentamiento brusco, es el asiento brusco de un terreno por la pérdida de su capacidad portante. Supongamos que usted tiene una compactación y se compactó hasta cierto nivel, pero más abajo usted tenía, por ejemplo, algo que no quedó bien consolidado. Entonces, puede en un momento hundirse, ¿ya? Entonces, cuando se esté realizando la compactación, usted tiene que hacer pruebas de compactación para que no vayan a ocurrir estos defectos de hundimiento. El número 14. Ahí eso podríamos nosotros reflejarlo, profesora, para ahí complementar un poco el hundimiento, es cuando ¿Sí? queda mal compactadas las bases de las carpetas ¿cómo se llama? De obras viales, las carpetas asfálticas, las carpetas de áridos, ¿ya? Entonces ahí se produce el hundimiento y se producen los baches, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, cuando no está bien compactado el paquete estructural que está debajo del pavimento, porque resulta que debajo del pavimento no es que uno tiró el pavimento, sino que para abajo existe una cantidad de capas que conforman el paquete estructural, que serían la base, la subrasante, varios elementos para que ese sector, ese pavimento, tenga la firmeza para recibir las cargas de los camiones, etc.
Entonces, cuando se hace el estudio de los pavimentos, también existen diferencias en los distintos pavimentos. Para calles muy transitadas, para calles rurales, para aeropuertos. Entonces, el paquete estructural que va por debajo es muy distinto de acuerdo al uso de ese pavimento. Entonces, cuando... Claro, dígame. No. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces el trabajo no queda muy bien hecho, no se tomaron las pruebas indicadas porque cada cierta cantidad de metros hay que hacer una prueba de compactación, y los testeos también del hormigón o del asfalto o del pavimento que se esté poniendo. Entonces, cuando se aliviana la resistencia por el material que le está poniendo, ahí se produce un bache. Ahí le va a pasar, porque cuando pasen todos los vehículos, eh, en esa parte que le va a quedar más débil, se va a empezar a hundir y se va a fracturar. O sea, se va a hacer el hoyo. Se va a producir el bache. El bache. ¿Y qué es lo que pasa? Que es porque debajo tiene que tener, es que hay dos partes, ¿no? Una, el paquete estructural que va por debajo, y la otra, cuando se está realizando la pavimentación, también la pavimentación tiene que tener un control para que sea, ¿cómo se dice?, continua, eh, para que quede homogénea, digamos, para que quede homogénea. Ok. Eso pasa con las calles. Exacto. No, si era un Y ahora, ejemplo. ¿sí? ¿Un ejemplo? ¿Cuál? Era no el ejemplo de las calles, por eso le coloqué el hundimiento. Sí, sí, y eso provoca hartos problemas. Y la verdad es que yo, una crítica, yo no sé, pero hay algunos países que se preocupan bastante de que no pase eso, pero parece que aquí los inspectores no, a veces no lo hacen muy bien porque hay hoyos. Y esos hoyos es porque ocurrió, porque no fue bien controlado. Sabe que si queda algo mal, tiene que desarmar todo el paño y volverlo a hacer, a volver a tirar el hormigón y todo. Entonces, cuando no queda bien, el paquete estructural no queda bien conformado, o cuando vierten el hormigón o la capa asfáltica o lo que sea, no queda homogéneo, se producen este tipo de cosas. Entonces, es complicado. No sé por qué de repente hay tantos hoyos. También, bueno, esa es una de las partes, la parte que viene de lo que uno hace para que sea esa calle. Pero también existen temas naturales que muy por debajo de esa calle puede que ocurran eventos distintos. Por ejemplo, por un sismo se ha movido el terreno por mucho más abajo y ahí se empieza a hundir en forma natural. Ya se puede producir una grieta muy subterránea y eso va socavando y va hundiendo por debajo la losa, o sea, el pavimento. Como también cuando se rompen las cañerías de agua y empieza a filtrar por el pavimento, que ven que por las uniones del pavimento empieza a salir agua, eso es sumamente peligroso porque el agua está socavando el pavimento. Entonces, cuando se han hundido placas de calle con autos o han quedado los autos metidos, es porque por debajo se socavó por el agua. Esa es una de las cosas, que ya va más allá de la construcción del pavimento. Entonces, también ocurren cosas que no solamente son fallas humanas, sino que también accidentes. Y sobre todo el agua es lo más dañino para todo lo que es la construcción. El agua provoca serios daños en casi la mayoría de las actividades, ¿no? Por ejemplo, si tiene usted se rompió un matriz de agua, no sé si han visto en las noticias en algún momento que sale un chorro hacia arriba, o pasa por la calle, está socavando, entonces después no basta con que venga desval o sanitario a reparar, porque tienen que ver lo que está pasando por debajo.
ya, porque esa ya quedó debilitado ese pedazo de calle y se va a fracturar y se va a hundir. Es complicado. ¿Alguna otra idea que se le ha ocurrido en esta? No sé si hay alguno de los chiquillos del curso que a lo mejor tiene alguna idea, algún ejemplo. ¿Alguna calle que se haya hundido cerca? No, no, por lo menos a mí no. Jorge Méndez por acá. La consulta mía, el estudio de mecánica de suelo no debiera actuar como prevenir todo este tipo de situaciones, ya sea para una obra vial o para una obra civil de un edificio. Lo que pasa es que el estudio de suelo te está diciendo la capacidad portante de ese suelo y cómo, y tú a partir de ese estudio de mecánica de suelo es cómo puedes mejorar, ¿ya? Entonces, hay varias cosas. Por ejemplo, se retira en muchos casos el suelo que no sirve y se reemplaza por uno nuevo, o tú bajas con los elementos que van a traspasar las cargas al suelo hasta la roca madre. Entonces, el estudio de mecánica de suelo te va a definir cuáles van a ser tus fundaciones. Y en las fundaciones es donde existen las diferencias, de acuerdo al estudio de mecánica de suelo. ¿Ya? Ahí, profe, para complementar su respuesta, efectivamente, Jorge, claramente ahí no hay un problema de suelo, ya lo que cuando hay un tema de bache o hundimiento del suelo, yo creo que hay un problema acá. Este es el problema mayor que está, es de la compactación. Entonces, Sí, no, efectivamente, lo que dice lo dice la que ahora profesora justamente. Ajá, en obras viales sí tengo claro que la compactación es la que deja sí, los nidos y donde se producen las fracturas, los craquelados del hormigón por la rodadura y toda la carga. sí. Sí, por eso le digo que ahí justamente existen ensayos inclusive cuando uno va, por decir, hace obras viales, le piden certificaciones de compactación cada ciertos metros cuadrados. Claro. Entonces, claramente, ahí nosotros tenemos, bueno, la empresa tiene que contratar los servicios de un laboratorio donde le hacen estas pruebas para ver qué grado de compactación tiene el terreno para dar el inspector, en este caso puede ser del MOP o puede ser del Serviu, ya dar la autorización ¿cómo se llama?, ejecutar las carpetas de rodado. Ya puede ser de hormigón o puede ser de asfalto, pero antes de lanzar o ejecutar las carpetas de rodado, que es la última capa estructural de una obra vial, hay que entregar los certificados de compactación del CBR. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le piden. Entonces, claramente ahí hay un tema, independientemente del suelo, que justamente lo que nosotros hemos hablado un poquito en las clases, que nosotros determinamos el tipo de suelo y la profundidad que el terreno es capaz de soportar carga. Claramente, él le trabaja de la misma forma. ¿Ya? Hay que sacar un estrato que no sirve y empezar a hacer, hay que hacer carpeta de la estructura. Carpetas de estructura son las bases que se van estableciendo en este paquete estructural y claramente ahí pasan errores, ¿ya? Porque probablemente justo puede ser que hubo una bolsa de aire, ya que no se o efectivamente no se cumplieron los protocolos que justamente, de acuerdo a la maquinaria, claro que depende del tipo de maquinaria que ustedes les pidan o utilicen, es la altura o el espesor que nosotros vamos a compactar, ¿ya? Si nosotros efectivamente tenemos un espesor de compactación, tiramos espesores de 50 centímetros, no podemos compactar con una placa compactadora, ya tenemos que hacer con rodillos compactadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el efecto que tiene una placa compactadora no es lo mismo que un rodillo. Entonces ahí vienen los errores más comunes. ¿Ya? Entonces ahí hay una mala supervisión o una mala ejecución de la empresa. ¿Ya? Entonces ahí pasa una secuencia lógica de canales como de errores y claramente dónde se ve perjudicado o cuándo se ve establecido eso, una vez que ya se entrega a las calles, ¿ya? Están hablando de temas viales, se entrega a las calles y justamente se posiciona un vehículo motorizado y efectivamente es lo mismo, los vehículos motorizados es lo mismo que una estructura, hablándola directamente de una estructura de construcción, traspasa sus cargas, sus pesos y bajan al suelo por intermedio de las ruedas, ¿ya? Ahí es donde descarga un poco el peso del tema. Por eso muchas veces ustedes se dan cuenta
en ciertos parámetros o en ciertas circulaciones de la ciudad, impiden el paso de ciertos tipos ¿cómo se llama?, de vehículos motorizados de alto tonelaje. ¿Por qué? Porque las calles no están preparadas para recibir ese tipo de tonelaje. Ya, por decir, ustedes no van a ver nunca pasar por el centro, centro a lo mejor de, no sé, de San Antonio, de Valparaíso, de Santiago, camiones que sean con camiones que tengan, no sé, estos camiones que tienen contenedores, ¿ya? Hay rutas que efectivamente las hacen exclusivamente para que transiten por esos lados, y justamente cuando transitan, las carpetas o las calles, las calzadas están preparadas para recibir ese tema. Entonces, si llega a pasar, claramente no es que pase una vez un camión y destruya completamente la estructura, ¿ya? Pero esto es una secuencia. Si es repetitivo o reiterativo, efectivamente van a dañar las carpetas. Entonces, por eso es un tema de cómo se construye cada carpeta o cada ruta vial del tema. Eso no era para complementar. Sí, no, pero está súper buena la conversación, Sí. porque además de ver el papel muerto, es mejor conversar estos temas, se vuelve más entretenido, uno aprende más. ¿Ya? Sí, pues hay que matar las dudas. Por supuesto. Quiero ser un poquito más incisivo porque hay una duda que me sigue quedando, profe, ¿no? Es para Dígame. aprender. Lo que pasa es que si el estudio de mecánica solo me dice de qué forma yo puedo construir o formar una estructura para un camino o ya sea algo así, no me ayuda también a decirme en qué tipo de terreno yo voy a construir y cómo debo proteger esa estructura que estoy construyendo por la evacuación de agua, que son factores que también debilitan la estructura, no solamente la carga que recibe un camino. Muchas veces los caminos se pasan de agua porque no tienen una buena evacuación y se revientan. No sé si esto Sí, lo sí. previene también ¿Sabes qué? Lo que pasa es que cuando se hace una carretera, estamos hablando, por ejemplo, entre una ciudad y otra, también existe algo que se llama el escurrimiento de los cerros, cómo baja el agua. Entonces, cuando se hace un camino, se tiene que hacer la evacuación de agua lluvia de la escorrentía del agua que viene de los cerros. Entonces, tiene que existir. En los cerros existen una, una red, bueno, debe existir, no sé si en todas partes existe, pero debe existir una evacuación de agua lluvias. Y eso los una lleva canalización. a unas tuberías especiales para poder pasar por debajo del camino o desviar por el costado de la carretera. ¿Ya? Esas son obras viales o obras civiles. No sé si usted lo ha visto, pero hay un Sí, sí, estudio. de hecho por eso la inclinación de los caminos que tienen una pendiente para tanto la derecha y la izquierda no son planos, tienen una pendiente como para que el agua escurra a las orillas. Ese es un porcentaje de Exacto, bombeo que le llaman, ¿ya? Exacto. exacto. Existen varias cosas cuando me habla de la inclinación. Una, lo que viene de los cerros y por los costados se ponen estas tuberías para escurrir el agua que viene de los cerros. El otro es la pendiente pequeña que existe entre el lado derecho y el lado izquierdo de su vía, de su carretera, ¿ya? Pero también existe la inclinación del peralte cuando usted va en una curva, ¿ya? Entonces son varias las cosas. La escorrentía del agua en la superficie de la carretera, claro, usted tiene esa ligera elevación para que el agua escurra hacia los lados y se vaya por los resumideros de agua, y de ahí baje al conducto de agua lluvia, ¿ya? Y además de eso, cuando usted va a llegar a una curva, existe una pequeña inclinación que a veces no es muy perceptible y otras sí, que se llama el peralte, porque para que un vehículo va en una carretera y va a dar una curva, tiene que existir un ligero levantamiento porque es para que el vehículo tenga más agarre, ¿ya? Las curvas y los radios de curva para eso son bastante grandes, entonces son casi imperceptibles en muchos casos. Entonces tenemos varias inclinaciones, ¿ves? La inclinación para el agua y la inclinación para la carga del vehículo que viene doblando en una curva. Y la evacuación de agua es muy, muy importante para las carreteras, porque
cuando vienen estos eventos de lluvia que son en muy poco tiempo, gran cantidad de lluvia genera aluviones, ya por decir lo más grave, pero genera una escorrentía de agua muy alto. Y eso generalmente está calculado para que llegue a la tubería de aguas lluvias, que es un canal grande, ya, que están calculados. Hay chicos, ahí todo, ahí para complementar lo que dice la profe, efectivamente, todos los elementos complementarios de lo que es una carretera, obras viales, van a conocerlo como obra de arte, ¿ya? La recolección de agua, los sumideros, los colectores, ya todo eso, todo lo que se hace a paralelo o junto a alguna carretera, se van a llamar obras de arte. Si ustedes escuchan por ahí, de repente van a escuchar el concepto obra de arte. No es que sea bonito, ¿ya? De repente dice una No, obra de arte, es bonito, pero no, es no es todo que lo que, sea bonito. todo lo que es complementario a lo que es una carretera. Y justamente Claro. ahí, también para complementar el tema de obras viales, justamente para el diseño de una carretera, hay todo un estudio de la propuesta del tema, porque justamente uno de los problemas mayores que existe, que cuando se construye una carretera y no el peralte no está bien hecho, efectivamente genera inestabilidad el vehículo. Entonces, efectivamente, una de las prioridades de la obra viales que efectivamente el vehículo transite de forma ligera y estable. Inclusive hay un ensayo que se hace que se llama de estabilidad, que es por intermedio de un rodillo, voy a una máquina de un rodillo y efectivamente para que cuando usted va en la carretera sienta esta sensación de estabilidad y sensación de confort. ¿Ya? Confort es cuando uno está en forma tranquila. Entonces no existan estos resaltes o saltos en la carretera. Entonces existen varias pruebas que se le hacen al tema vial, ya para poder diseñar una carretera. No es que llegamos y trazamos una ruta y justamente esa ruta, las curvas, ya, y los encuentros y las salidas y las entradas son al azar, ¿ya? Justamente el tema vial trae todo un sistema ahí de lo que salió ahora con esta conversación, salió el tema de las pendientes y todo eso. Es un tema bastante complejo porque es bastante estudio y bastante cálculos ya del tema. Se establecen ciertos parámetros y muchos temas matemáticos con respecto, inclusive aún más. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción? Existe un manual de carreteras, ¿ya? Que establece todos estos parámetros, así como nosotros no tenemos la Ordenanza General de Urbanismo, que es la edificación. Para el tema carretero o de carretera de obras viales, existe un manual de carretera que son, creo que si no me equivoco, son 7 volúmenes, Sí. donde establece todos estos parámetros que estamos viendo. Si no me equivoco, son 7. Yo nunca he visto, yo lo conozco de nombre el manual de carretera, pero nunca he trabajado en obras viales. ¿Ya? Lo que pasa Sé es que sí. el manual de carretera, digamos, lo que a nosotros nos compete es el número 3, donde hablan del diseño de la carretera, pero los otros hablan de cosas directamente del estudio, de la planificación, no de la construcción. Entonces, por eso, pero son muy importantes y son bastante amplios. Más o menos, yo tengo el manual de carretera hasta el número 6, y más o menos son como 7 centímetros de alto de fotocopia. Es como grande. Así, Sí, así grande. que Bien, es amplio. podemos mirarlo. Sí, la verdad que, pero sabes que está todo ahí previsto. Sí, ¿No? dice hasta cómo poner una solera. ¿Ah? Dice hasta cómo instalar una solera o hacer una obra de arte. Exactamente. Todo, todo, Exactamente. todos los detalles. Voy a seguir un poquito. Bueno, en todo caso nos hemos entretenido en esto, ¿ya? Ha sido grata la conversación. A ver, tenemos estos conceptos que me quedan aquí: capacidad portante, opresión admisible, creo que ya lo hemos hablado. Firme es el estrato sobre el cual se harán actuar las cargas de cimentación, es el terreno firme. Y el asiento diferencial es cuando nosotros tenemos deformaciones, o sea, que no está parejo, sino que se asienta en un lugar y en otro no. A ver, vamos a la 15. Acá tenemos, por ejemplo, el cálculo de las acciones. Cómo una estructura está afectando el suelo, ¿ya?
tenemos la carga total que transmite la estructura. Después tenemos el peso propio del cimiento, el peso del relleno de tierras, y en el caso debería existir una subpresión debida a la carga freática. Cuando se va a establecer una cimentación, tiene que hacerse el estudio de todo lo que está ahí escrito, la carga que va a estar sobre la cimentación, la carga de la misma cimentación, el relleno en caso de necesitarlo, y si existe napa freática, porque en la napa freática hay que agotarla, hay que sacarla, hay que desviarla de su base, porque si no, eso le va a provocar daño en la cimentación. ¿Ya? Ahora hay cimentaciones muy particulares que le permiten trabajar cuando existen estos suelos con napa freática. ¿Ya? Eso después lo irán a ver cuando vean los distintos tipos de cimentación. A ver, ¿cuánto estamos? ¿La 15? La 16. Por ejemplo, ¿qué significa la presión en el terreno o la tensión admisible? Resulta que cuando tenemos una cimentación, baja a la zapata y bajo la zapata se produce una carga que se llama el bulbo. ¿Ya? Un bulbo de presión. Entonces, los bulbos de presión son los que transmiten la carga al suelo. Entonces, el suelo que lo está recibiendo tiene que soportar esa carga y por eso se hacen los estudios de la resistencia al suelo. Cuando tenemos, por ejemplo, un edificio, después tenemos otro edificio, esos dos edificios están provocando un bulbo más grande, porque no es solo la suma de ambos, sino que se provoca un bulbo mayor de presión al suelo. Entonces, cuando van a poner un edificio y otro al lado, el suelo no necesariamente va a resistir, entonces tiene que existir un estudio bastante acucioso de lo que es el suelo, para que resista los distintos bulbos de presión. Si usted se fija aquí en estos dibujitos, tenemos un bulbo de presión que está mostrando, digamos, ejemplarizando por medio de un globito la presión que se transmite al suelo. Después tenemos dos, ¿ven? Se agrandan. Pero esos dos, no solo, porque la distancia que hay en el segundo dibujito, tenemos dos bulbos a una cierta distancia. Pero cuando esos bulbos llegan a intersectarse, se hace un bulbo mucho más grande. Y cuando se intersectan mucho más, el bulbo crece mucho más. ¿Me entienden? No sé si ahí los dibujos le quedan claros, cómo si yo tengo dos cimentaciones muy cercanas, el bulbo de presión va a crecer geométricamente. Ahora, todas las cargas, después cuando ustedes vean mecánica de suelo, se calculan. Usted va a saber, por ejemplo, yo pongo una cierta carga, a la mano derecha ahí tengo un dibujito, tengo una cierta carga que estoy transmitiendo por la zapata al suelo, y se produce el bulbo. Entonces, a una cierta distancia usted tiene cierta presión hacia el suelo, y mientras más va bajando, va cambiando la presión, ¿ya? Y baja bastante, pensando como en un círculo, ya baja bastante. Entonces siempre existe un punto mayor de la máxima presión y después empieza a bajar. Eso es lo que representan estos globitos. Eso se llaman bulbos de presión. Vamos a la 17. Bueno, aquí sí, ahí están hablando de los asentamientos de acuerdo a la tensión máxima admisible de un cierto suelo, ¿ya? Entonces el asentamiento admisible ha de conservarse inferiores a ciertos valores compatibles con el tipo de estructura y su función. Entonces para eso existen unas fórmulas, ¿sí? Ahora no vamos a hacer cálculos ni nada, ¿sí? Es para que tengan un conocimiento de que existe una tensión admisible por el suelo y cómo se traspasa de la estructura al suelo la carga en algo que viene por debajo, que es algo que se llama un bulbo de presión. Entonces usted traspasa la carga y no es que sea lineal, se produce una especie de globito donde
esa presión baja al suelo. No es lineal. Vaya hasta la 18. ¿Por qué no? Ya, agua en el terreno. Agua de infiltración, nivel freático. Resulta que el agua, agua de sedimentación, que es la que está incluida durante la formación de los suelos sedimentarios. Entonces, los suelos sedimentarios que tienen varios tipos de partículas, tienen un cierto porcentaje de agua ese tipo de suelo, ¿ah? Una cierta humedad. Después tenemos agua de infiltración, que proviene por causas externas. Por ejemplo, hay un lago cerca y se infiltra un poco el agua del lago hacia el terreno aledaño al lago. Tenemos también nivel freático. ¿Ya? El nivel freático es un lugar geométrico, los puntos de presión de agua subterránea. El nivel freático, bajo los distintos estratos de suelo, existen algo que se llaman napas freáticas, y esas napas freáticas que están por distintas partes porque se infiltra por el suelo, acuérdense que las rocas permiten que pase agua. Entonces, en algunos sectores hay napas freáticas y existen. Entonces, también es bueno saber dónde tiene usted nivel freático. Perdón. 19. Aire en el terreno. Esto es lo que yo les estaba hablando hace un ratito. Dice que es la porosidad a la fracción de volumen de un terreno ocupada por agua y aire. Ya, la porosidad se usa en la fórmula, pero que no vamos a ver fórmulas, lo estoy explicando, por la letra E, ya, la porosidad. Porque uno cuando hace el estudio del suelo, uno saca el volumen de suelo, el volumen de aire, y para poder hacer los cálculos de la cantidad de material que tiene en el suelo. O sea, el suelo se divide en varias partes, no sé si ustedes lo pueden ver en estos dibujitos. Tenemos lo sólido, después dice los poros, y está también el agua entre medio. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer, bueno, el índice de poro es la relación entre el volumen ocupado por los poros y el ocupado por las partículas sólidas. Dentro de todo suelo que tiene partículas, como las partículas no son, cuando son fragmentadas, siempre queda un espacio entre una y otra, el índice de poro es la cantidad de aire que tiene usted entre medio de las partículas. Ese aire que queda entre medio de las partículas a veces es llenado por agua, ¿ya? Entonces el agua pasa entre medio de las partículas y o puede tener aire o puede tener agua. Entonces cuando hablábamos de compactación y usted empieza a compactar ese suelo, lo primero que saca es el aire y después empieza a aparecer la humedad y ahí usted tiene que llegar a un nivel óptimo de humedad. No sé si me entendieron eso. Yo por lo menos no, profe. Si me lo puede explicar ¿No? de nuevo. No, yo no lo entendí. Mire, lo que pasa es que en el suelo, pensando en un... A ver, pensemos en un rectángulo. En un rectángulo, dentro del rectángulo, usted tiene una parte que va a ser el suelo mismo. Tiene una parte que va a ser aire y tiene una parte que va a ser agua. Ahora, el suelo, las partículas del suelo, no son como un puzzle que uno va enlazado con el otro exactamente. Como las partículas del suelo son redonditas o puntiagudas, entonces cuando usted las tiene todas juntas, las partículas del suelo, quedan unos espacios dentro del suelo. Y ese espacio que va quedando termina siendo el índice de poro, pero el índice de poro nosotros lo consideramos cuando estamos trabajando en mecánica de suelo para hacer los cálculos, cuando nosotros tenemos napas freáticas.
Si a usted un suelo le están diciendo que ese suelo tiene la parte de las partículas y aire, no va a sacar el índice de poro, va a saber la cantidad de aire. Pero si a usted le dicen que en ese suelo también hay agua, cuando usted calcula el índice de poro, está calculando cuánta agua puede haber dentro del espacio que le generan las partículas. No sé si eso le queda claro. Sí, por ahora a mí me quedó más claro. No sé si a los chiquillos les quedó más claro. No sé si... ¿ah? Ahí los chicos. Está complicado. ¿Aló? No, lo que pasa es que No. hay que entender un poco, chicos. Mire, esto es un poquito lo que yo le hablaba del tema de la... Le hablaba un poquito del tema de la... el esponjamiento. ¿Se acuerdan lo del esponjamiento de lo que hablé? Que efectivamente cuando nosotros sacamos un Claro. material y nosotros retiramos un material de un terreno, efectivamente le agregamos un componente que es el aire. ¿Ya? Claramente eso es lo que está hablando esto, de los poros. Sí, ¿Ya? sí. Que efectivamente al incorporar este tema hay un porcentaje del terreno que se agrega un material adicional que tenemos que sacarlo. Y cuando nosotros queremos compactar el terreno, ¿qué es lo que lo estamos sacando? Es el aire. ¿Ya? Esto Claro. es como el concepto como llevado a lo más, lo que corresponde al tema de la asignatura es el esponjamiento. ¿Se acuerdan que el Claro. esponjamiento lo determinamos como el Ahí se crecimiento del volumen? ¿Ya? Eso es como un tema de lo que está hablando la profe. Claro, eso ahí es se entendió. ahí. Lo que pasa es que, por Ahí, ejemplo, como ahí les decía, hicieron la entre las sinergia. partículas siempre hay un espacio. Y ese espacio, claro, Exactamente, y ahí hicieron la sinergia ustedes. Entonces, cuando hablamos de esponjamiento, es el crecimiento del volumen del terreno. Entonces, es lo que está hablando la profe, pero la profe lo habla con los más técnicos, ¿ya? Las cosas más técnicas, que en terreno se llama, en mecánica de zonas se llaman poros. ¿Ya? poros. Yo le coloqué aire, yo le dije un lenguaje como aire. Pero en realidad esos poros, claro que son aire, pero resulta que si ese terreno está en presencia de agua o napa freática que le llaman, esos poros, esos espacios de aire que me está diciendo, como en el esponjamiento, están llenos de agua. Agua, ¿sí? De agua, porque se mete entre medio de las partículas y queda con agua. Entonces ahí Exacto. uno puede calcular la cantidad de agua, por ejemplo, pensando en el esponjamiento. Se esponjó la tierra porque se aireó y eso justo está húmedo. Y esa humedad es la que quedó en el porcentaje de esponjamiento. Claro, Exacto. algo así. Recuerden, chicos, el tema, así como entre paréntesis, lo que está hablando la profe, recuerda que el esponjamiento, el crecimiento un poquito del volumen de lo que nosotros extraemos del terreno, de una excavación, y hay que tenerlo en consideración para cuando nosotros retiramos ese material, ¿se acuerdan? Que es como lo importante del esponjamiento. Sí, porque cuando van a sacar una parte de un volumen de tierra que está en una cierta superficie, claro, lo sacan y cuando lo sacan afuera es como una vez y media lo otro, porque de acuerdo al suelo le van a salir un 30%, un 20% de esponjamiento, que significa Exactamente. que al moverlo le entró aire. Y Exacto. después Y no puede medir ahí va a los depender. camiones de acuerdo a lo que tenía en el suelo, tiene que medir los camiones de acuerdo a lo que le quedó afuera. Exacto. Y ahí va a depender exclusivamente del tipo de terreno, ¿ya? Entre más rocoso es el terreno, mayor es el porcentaje de esponjamiento, porque efectivamente, como no podemos fusionar el terreno, efectivamente quedan mayores espacios o poros entre las partículas. Por eso hay mayor Claro. porcentaje de esponjamiento. Claro, porque las roquitas cuando estaban compactadas ahí tenían una posición y cuando las movió ya le quedó más espacio entre una piedrita y otra. Sí, Exactamente. como eso es lo que va a pasar. Vámonos a la 20. Acondicionamiento del terreno. 21. Ya. Movimiento de ¿Sí? tierra. Miren lo que vino. Movimiento de tierra. Trabajos que modifiquen el relieve topográfico y trabajos de ejecución de obras subterráneas y excavación de cimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el movimiento de tierra? ¿Qué es lo que estamos hablando del esponjamiento? Usted va a un terreno, saca primero para poder hacer el trabajo la napa freática y después empieza a hacer la excavación. ¿Ya? Distinto es, por ejemplo, cuando va a hacer obras subterráneas, ¿ya? Porque la forma de excavar para obras subterráneas es distinta.
es distinta, ¿ya? Por ejemplo, la construcción del metro. No abrieron todo Santiago para hacer la construcción del metro, sino que trabajan por subterráneo con una maquinaria especial, ¿ya? Existen unas máquinas bien especiales para hacer esto, que son unas como gusán, ¿cómo le llaman? Se llaman tuneladoras. Tuneladoras, esas. Las tuneladoras que son, que van rascando la tierra y la van sacando y hacia atrás van sacando el terreno. Entonces, es distinto el trabajo a nivel de superficie a las subterráneas. También aquí pueden ver en la mano derecha, por ejemplo, la excavación de cimiento, ¿ya? Eso es como una imagen, ¿no? Para que ustedes más o menos puedan identificar las diferencias. 22. Movimiento de tierras. Aquí en el movimiento de tierras existen dos conceptos que están ahí a mano derecha, una que es el terraplén y la otra que es el desmonte. Entonces, a veces para hacer una carretera, usted tiene una parte de desmonte que le saca al cerro y otra parte que genera un terraplén, ¿no? Para hacer la carretera. No todo es desmonte, depende de la conveniencia del proyecto. Pero en realidad depende del proyecto. ¿Alguna cosa más? #23. Trabajo que modifican el relieve topográfico. Excavación de cimientos. Si se fijan, hay maquinarias bastante específicas y bastante grandes para poder hacer este tipo de excavación, ¿ya? Es para que vean las maquinarias, movimiento de tierra. 24. Estas son tenazas para de repente cuando tienen poco espacio para poder trabajar, son tenazas que le colocan y son como cucharas que van Sí. ¿cómo se llama? Perforando en la superficie. Sí. Sí, y existen dentro de eso de las excavaciones profundas algo que yo vi que me pareció tremendo, pero que se hace. Por ejemplo, cuando ya han excavado tienen la primera parte de excavación y cuando van a hacer pilotaje. Cuando van a hacer pilotaje, el agujero que se genera para hacer la excavación del pilotaje, a veces ponen a unas personas que van a trabajar que le llaman topo. Yo pensé que lo hacían con maquinaria, pero no, ponen a una persona a excavar y va subiendo la tierra. Y yo pensé que eso no se hacía, pero se hace. No sé qué normativa le puede pasar ahí, pero se hace, para que sepa, por si acaso. Qué feo decirlo. Bueno. A ver, vámonos a la 25. Acondicionamiento del terreno. Si se fija, ahí ya tiene una excavación. Y aquí hay un tema importante de la excavación que no hemos tocado, que existen cuando uno hace una excavación, que usted excava más abajo del lugar del terreno que están las edificaciones aledañas. Y cuando pasa eso, usted aquí tiene que poner unos elementos de seguridad, ¿ya? Y esos elementos de seguridad son de varias formas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el muro berlinés, que le llaman. El muro berlinés son unos elementos de metálico que van poniendo unas maderas que sostienen el suelo. Tenemos también ¿cómo se llama? Socalzado, ¿se llama? No me recuerdo en este momento. Hay ¿cómo se llama, Francisco, ese cuando le ponen aquí entibaciones? Sí, entibaciones, que se me pegó durante la presentación, pero no. Entibaciones. Entibaciones. Sí. Entonces, cada vez que uno llega, si ven ahí el acondicionamiento de terreno, como en el costado, se puede ver que esto se puede caer, ¿ya? Cuando uno hace una excavación,
existe la normativa que si una persona está trabajando en ese espacio, no puede haber, de acuerdo al talud, de acuerdo al terreno, no puede haber más allá de cierto nivel de seguridad donde no le ponga activaciones. Tiene que poner activaciones, creo que a partir del metro 15, el metro 20. Y si tiene una excavación de esta envergadura, tiene que poner activaciones. Por dos cosas, para que el terreno no se le venga hacia su cimentación y para que usted no cause daños en todo el contorno en la excavación. Lo otro, chiquillos, que para complementar ahí lo que dice la profe, efectivamente cuando se hacen excavaciones abiertas, como está acá, la fotografía, efectivamente el corte, el ángulo de corte de los terrenos va a depender del tipo de terreno, ¿ya? Porque efectivamente, entre más rocoso tengo mi terreno, me va a permitir llegar hasta los 90 grados de ángulo, ¿ya? Va a depender exclusivamente del tipo de terreno que yo voy a cortar, ¿ya? Si no, efectivamente, si yo necesito con un ángulo de inclinación sobre lo que me permite el terreno, yo tengo que protegerlo, de algún tipo de protección, ¿ya? Puede ser con chocre, ¿ya? O con algún tipo de muro. Pero de por sí solo los terrenos van a soportar un porcentaje, un ángulo de inclinación, donde efectivamente va a depender del tipo de terreno, ¿ya? Así haciéndolo como súper simple, entre más rocoso sea mi terreno, mayor es el ángulo de inclinación que le puedo dar, hasta llegar a los 90 grados, o 90 grados perpendicular, con respecto al suelo. ¿Ya? Claro. Es porque se desmorona por el talud, porque las partículas de suelo, como las rocosas, tienen mayor resistencia, entonces va a sostener el suelo aledaño, pero si el terreno es más blando, el tipo de suelo es más pequeño, se va a desmoronar. Mientras más pequeño, más se desmorona. Entonces, por eso es importante que siempre consideren la activación. Aquí, perdone, profe, aprovechando su imagen que está acá, ¿se recuerdan, chicos, que en una parte que nosotros hablamos de la clase, hablamos del tema del escarpe del terreno, que era la limpieza de la primera capa vegetal del terreno, del primer estrato? ¿Ya? Justamente aquí ya no se cumple. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una excavación y aquí efectivamente, miren esta parte que está acá. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos vegetación y claramente tenemos el primer estrato que no se sacó. Y eso puede conducir a que efectivamente después cuando nosotros estemos trabajando, el terreno, ya, es el corte, es el ángulo de inclinación, por si acaso. Para el que no, a lo mejor no me quedó claro mi explicación, que le di yo el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es esto, es poder llegar a hacer esto. ¿Ya? Si el terreno efectivamente a esa altura me lo permite, pero si yo me acerco, ya me acerco al corte de mi terreno, probablemente se me va a desmoronar porque el terreno no es capaz de soportar cargas, ya yo tengo que entibarlo o protegerlo. En este caso, si es que yo cuando esté trabajando, miren lo que va a pasar, cuando yo esté trabajando, realizando la partida, ya, realizando la partida que es revisando la primera partida que es el emplantillado, lo más probable es que yo me tenga que posicionar con las carretillas cerca del borde, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Se va a desmoronar este tema, porque no probablemente no va a caer, y esta tierra, la primera capa vegetal que está aquí, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esa primera capa vegetal que no se extrajo, va a caer a mi terreno, va a caer a mi excavación, y lo más probable es que la va a contaminar. Por eso es importante retirar la primera capa vegetal. Exacto. ¿Ya? No sé si se... Profe, pero ahí no se retiró porque se puso a mantener los árboles. Lo que pasa es que justamente, mira, lo que se dice, ¿se acuerdan que nosotros hablamos el escarpe es como las horas preliminares? Y efectivamente, las horas preliminares hay que indicar que efectivamente adaptar el terreno para iniciar las obras, efectivamente a lo mejor este árbol quedaba. Claramente a lo mejor puede quedar este árbol, pero efectivamente el entorno, mire, todo lo que está, pues, no creo que quede todo eso. Y miren, ¿qué hicieron de la excavación? Sacaron la excavación y la tiraron acá.
Lo más probable es que cuando yo me posicione en un lugar acá, cuando quiera hacer el emplantillado, que es la capa que es la capa que está acá, que va a nivelar el terreno, que va a nivelar el fondo de la excavación, lo más probable es que se me contamine esto. Entonces, ese ahí en este caso no hicieron el escarpe, claramente. Está mal hecha, ¿no? Está mal hecho. Y hay partes que se hace de esa forma, ¿ya? Porque ¿Y efectivamente si sabe qué usted se me ocurre? Que ahí hicieron la excavación y pasó tanto tiempo en que siguiera que le llegó a salir nuevo material vegetal. probablemente, Sí, pero ese- también puede, también, pero eventualmente si nosotros vemos esta imagen, probablemente si yo veo el tema, no se hizo el escarpe. Así de no, simple. porque no debiera haber nada. Exactamente. Y ahí va a depender, imagínense, chiquillo, ahí va a depender el retiro de la primera capa, efectivamente va a depender que es un aproximado entre 10 a 20 centímetros de espesor que tienen que retirar. Si nosotros retiramos, ahora si nosotros hacemos el ejercicio acá, efectivamente, ¿qué hacemos? Contaminamos nuestro trabajo y el trabajo que hicimos acá probablemente se va a dar como perdido porque vamos a tener gente tratando de limpiar el fondo de la excavación. Y recuerden que el elemento, en la primera capa vegetal, ¿cuál es el fin de retirarlo? Que efectivamente no contamine ¿cómo se llama? El hormigón y claramente no quede involucrado dentro de los cimientos. Porque recuerden que los cimientos es uno de los pilares fundamentales que tiene la estructura. ¿Ya? Mm, No sé si bien. le quedó claro como ese ejemplo. Sí, profe. Sí, profe. Estamos avanzando por toda la materia. Vamos a Le, la 26. Mire, le queda lo último. sí, queda poquito, queda poquito. Acondicionamiento del terreno. Bueno, ya está demarcado, Eso replanteo. sí. Sí, es que acá en la otra le van a poner, aquí ya está lista la excavación, supuestamente. Claro, ya empezaron ahí a tirar las líneas. Son imágenes. Váyase a la 27. En la 27 ya empezaron con la excavación de los heridos que le llaman, los Justamente cimientos. ahí estamos con el proceso de. Esperen, que ahí estoy como pegado con la imagen, el proceso de trazado y replanteo. ¿Ya? Claro, trazado y replanteo. Entonces, para poder hacer esta excavación de los cimientos, tienen que tener el trazado hecho y bien delimitado, bien marcado donde van a hacer la excavación. Porque si lo hace mal, le va a quedar todo mal. Tiene que estar muy bien marcado. No sé si Eh, tienen preguntas, chiquillos, con respecto a la presentación de la profe. Pregunten nomás. Quedan 10 minutos para hacer preguntas antes que termine la clase. No, porque se fueron haciendo a medida que fue avanzando las diapositivas. Por lo menos por mi parte. Sí, y les Lo, van a quedar. Así que, lo importante es que la presentación, igual yo se lo voy a mandar porque la profesora me envió el Power, se lo voy a subir al Open, ya la presentación, ¿Ya? para que la puedan tener. Ok, perfecto. ¿Ya? Recuerden que claramente esto es un material complementario, no es un tema que es como materia, ¿ya? Recuerden que nosotros lo que vimos, efectivamente, si echamos un poquito la memoria hacia atrás, efectivamente hablamos de lo que es la importancia del suelo con respecto al tema de las fundaciones, ¿ya? Recuerden que llegamos inicialmente, ¿cuál fue el concepto del tema de cuál era el elemento que soportaba el peso de la estructura? Y al principio ustedes me dijeron que era la fundación. Y nosotros quedamos claro que no era la fundación, era el terreno, El terreno, el suelo. justamente porque si no tenemos un terreno donde soporte, las fundaciones van a ser un mecanismo de traspaso de energía. Y claramente ahí la profe también los complementó un poco más, que efectivamente para una mecánica de suelo tenemos que tener el peso de la estructura, el peso de la cimentación, si es que hay si es que hay algún relleno, también tenemos que ver, porque claramente, ¿quién determina el peso de eso? El profesional competente que es el ingeniero civil. ¿Ya? No me quedó súper claro ahí Va a también, determinar. profe, y profesora, el tema de la carga en las fundaciones, que no solamente vertical, es expansiva. Depende claro. de Exactamente. la cercanía de las fundaciones, se va haciendo más grande, mayor. Eso quedó súper claro con los globitos. Con, Sí, con los bulbos de presión.
los bulbos. Sí. Así que Claramente, chicos, a la profesora. claramente esto la profesora trató de hacer porque lo que pasa es que mecánica de suelo es una asignatura que se pasa a lo largo de un semestre. Entonces, tratar de complementar esto en una presentación de media hora es súper difícil porque tiene hartos conceptos y hartos temas matemáticos, ¿ya? Claramente se determinan de acuerdo a los tipos de suelo, a la granulometría, a la estrato. Entonces, trató de hacerlo mejor, trató de hacerlo lo humanamente posible, tratar de que en media hora tratar de hablar de conceptos que no fueran tan complicados, ¿ya? Porque efectivamente el estudio de suelo no es algo sencillo, ¿ya? Y también el estudio de suelo también conlleva muchos ensayos de laboratorio, ¿ya? No es tanto visual, ¿ya? Como de repente nosotros podemos percatar algo visual en construcción, la mecánica de suelo es algo más de laboratorio. Y existe un ítem, existe un paralelamente laboratorio especialista en lo que es estudio de suelo. Ya no es que existen encargados de laboratorios, ya, y se clasifican laboratoristas clase 2, clase 1, ya, donde van haciendo estudios de suelo y efectivamente los van determinando y lo van entregando informe de cómo nosotros tenemos que trabajar el suelo. Claramente, como les dije inicialmente, o les dije durante el transcurso de la asignatura, yo creo que todos los suelos son aptos para fundar. Va a depender de la profundidad que nosotros fundemos. Nada más que eso. Claro. ¿Ya? Porque hay algunos que solo lo podemos fundar a 60 centímetros, pero otros vamos a tener que el sello fundación o el sello de soporte de carga va a estar a los 50 metros. Y ahí efectivamente con el trabajo que hicieron ustedes de pilotaje, efectivamente es una opción de nosotros de poder fundar el terreno a los 50 metros de altura, ¿ya? Porque efectivamente no voy a hacer una excavación de 50 metros de altura. ¿Ya? Entonces, yo creo que para mí, yo no es un tema, esto no es ley por si acaso. Yo creo que para mi visión, constructivamente, yo creo que todos los terrenos son aptos para construir. Claro. Bajo una mirada de un estudio previo y todo lo demás. Algunos profesionales dirán, no, que sabes que no, algunos terrenos son imposibles de construir. Yo por lo menos, acá, por lo menos en la zona costera, la zona de Valparaíso, todo lo que es borde costero, efectivamente, antiguamente era mar. ¿Ya? Y ahora, pues, ustedes si van a construir el borde costero, efectivamente se tiene que hacer un tema ahí se tiene que hacer un agotamiento de la napa. Más que la napa es el mar, ¿ya? Porque a cierta altura se encuentran con agua de mar. Entonces tienen que agotar eso y efectivamente tratar de buscar el sello fundación no ni a 10 metros ni a 20 metros. Puede ser a 60 metros, puede ser a 100 metros, a 200 metros, ya buscar la roca para poder fundar. Y claramente, como dijo la profe acá, el mejor terreno para fundar es la roca. Si nosotros llegamos a encontrar la roca, claramente con el tiempo va a ser la mayor certeza que nuestra edificación o nuestra construcción esté en terreno firme. Profe, una consulta hablando acá de la zona. ¿Usted alguna vez ha venido acá al mall de San Antonio? Al mall de San Antonio no, pasado por fuera del mall de San ¿No? Antonio. No he tenido nunca ¿Por qué entrado le al hago mall. la consulta? Lo que pasa es que dentro de los subterráneos donde están los estacionamientos, se produce ¿Ya? filtración de agua por las murallas. Sí. ¿Eso a qué se debe? A filtración de agua por las murallas. Tiene Bueno, napas freáticas fuera de los muros. ya, perfecto. Y Yo, sabes pucha, ahí lo tienen que que hice, yo, para solucionar ese problema, cuando estaban haciendo las fundaciones, tendrían que haber impermeabilizado el hormigón que iba en ese lugar. Lo más probable es que no hayan hecho, cuando hicieron la dosificación del hormigón y los aditivos para el hormigón, tendrían que haber usado aditivos impermeabilizantes de tal manera que el agua no traspasara el hormigón en la parte de los subterráneos. No lo Perfecto. hicieron. Por eso, cuando pasa el agua, se va infiltrando lentamente y aparece, y seguramente habrán algunas positas en el estacionamiento, no sé. Exacto, justamente. Sí, Se ve como que fuera un riachuelo, por así decirlo. sí, lo que pasa es que no usaron impermeabilizante en el hormigón de la base del subterráneo. Peligroso. Claro que es peligroso, pues siempre el agua es peligrosa. Bueno, es buena, pero es mala en algunas cosas. Sí, sí, para hidratar es bueno, pero para corroer no. exactamente. No Sí, sé y si hay tiene otra cosa alguna con el agua que, como nota aparte, ¿sí?
nos quedan como 2 diapositivas. No, Pero ya quería decirle algo importante del agua. El empuje del agua, por ejemplo, en una piscina que ahora la están haciendo todo en la parte alta de los edificios, cuando hay un sismo, el empuje del agua es tan violento que puede partir la piscina y puede provocar una ruptura y que se filtre el agua por todo el edificio. Entonces, ahora todas las piscinas la están haciendo arriba, pero el empuje del agua es muy, muy grande, es una de las cosas más peligrosas en una edificación. Eso en obras civiles se demuestra por medio de cálculos, ¿ya? Pero a ustedes, si quieren hacer una piscina, no la hagan sobre su casa, háganla en el lago, en otra parte. No. Aumenta el pandeo del edificio. Claro, sí. Y pueden cortar las fundaciones. Pues, deja la escoba. Sí. Vamos a la 28 porque nos quedan 2. Es que se me pegó, profe, en la presentación. Ya. Mire, en la 28 dice replanteo. Ya, pero no se me pegó el tema, estoy pegado con el computador, inclusive dejé de compartir la presentación, porque estoy pegado. Ya no importa, lo conversamos porque nos quedan como 2 minutos. En el replanteo, ahí en la imagen, ustedes van a ver cómo hacen el trazado, y en la 30 ya empiezan con las fundaciones, con los distintos medios del cimiento, ¿ya? Ahí hablan del cimiento. Ya de ahí viene otro tema para arriba, ¿ya? Ahí Bueno, viene la obra gruesa. sí, claro. El replanteo es cuando marcamos el lugar donde se va a construir en su medida real, ¿no? Exactamente, el replanteo justamente es llevar a terreno el plano de fundación, llevarlo a la realidad. Antes pensaba la por intermedio de los ejes, exactamente. Y después, ¿se acuerda que vimos el tema de las niveletas? Sí. ¿Ya? Se traspasan los ejes a las niveletas para efectivamente demarcar el ancho de la excavación. El crecimiento sea a nivel. Exactamente. Sí. Y ahí hay que tener la precaución mayor, chicos, que hay que tener ahí. Efectivamente hay que trasladar el nivel de calle, el nivel de cosa más de cabeza de solera. Recuerden que el nivel ese tiene que estar más alto, justamente. El nivel de sobrecimiento tiene que estar más alto que el nivel de calle, por un tema de inundación. ¿Ya? Porque si nosotros nuestro terreno, nuestro cimiento queda más bajo que el nivel de calle, hablando de temas planos, ya, porque si usted me dice, no, es que yo vivo en un nivel y tengo que bajar una escala, evidentemente nunca va a llegar a ese punto, pero a nivel de calle, efectivamente, por un tema de inundación, nuestro nivel de piso terminado tiene que estar un poco más, tiene que estar un poco más alto que el nivel de solera terminado afuera. Exacto. ¿Ya? Okay. Bueno, ya pues chicos. Ya espero que se hayan entretenido. Sí, ¿vale? Mucho. Compartimos un grato momento, ¿ves? Así que espero que la presentación les sirva, se las va a enviar el profesor y yo me despido. Que estén bien. Ahí justo quedó la luz. Ahí. Muchas gracias, profesora. De verdad, demasiado. Un gusto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias por su presentación y todo. Ya, chao, Francisco. Chao, profesora, Voy gracias. a cerrar. Sí, cierra nomás. Si nosotros ya estamos cerrando igual. Ya, chicos, recuerden que el próximo jueves tenemos prueba. Datos de utilidad pública. Al parecer seguimos con el tema de las clases vía telepresente, porque efectivamente no cambió el toque de queda. ¿Ya? Tenemos clase el martes. Vamos a ver lo que queda de clase. Recuerden que el día jueves próximo tenemos prueba, la última prueba. Y los queda una charla más, que es de energía sustentable, que no sé si es que yo voy a pedir autorización en la escuela, pero es un profesor que es de energía sustentable, que la pienso hacer el día 27. No sé si les parece a ustedes. ¿Cada día sábado? Martes. Súper bueno. Martes, parece que cada día martes. Lo que pasa es que justo empieza el proceso déjenme ver qué día cae. Empieza el proceso de los exámenes finales, pero
por temas de tiempo, el profesor no lo pudo hacer antes, y bueno, no es un profesor, es un profesional del área de la construcción que trabaja en energías renovables. Entonces, él está certificado, entonces lo pude lograr para el 27, voy a pedir la autorización con la jefa de carrera. Lo más probable es que nosotros tengamos la prueba final como el día 29, por ahí, ¿ya? Entonces, el día 27 va a ser en el horario de clase, de las 7 a las de un cuarto a las 7 a las 8, va a ser una charla de energía sustentable. Ya, profe. ¿Ya? Es para complemento que no tiene nada que ver con la asignatura, pero le va a servir. Sí. Nos está ¿Sí? apretando el profesor de TIC ya, nos está mandando mensajes. Sí. Ya, chicos, que estén bien. Gusto, profe, que esté Cuídense. bien, gracias. Ya. Buen fin de Hasta semana. luego. Gracias. Chao. Chao, chao. Buenas noches, profe.